¿Qué sucede cuando un médico ateo toca un cuerpo sin vida y siente latir lo imposible? Esta es la historia del doctor Javier Ruiz, un hombre de ciencia que presenció algo que jamás podrá explicar con sus años de medicina. Y lo más perturbador, fue su propia mano la que lo comprobó. El doctor Javier Ruiz tenía 35 años cuando ocurrió lo que cambiaría su vida para siempre. Emergencista del Hospital General San Rafael en Buenos Aires, Argentina. 15 años de carrera, miles de vidas salvadas, cientos de muertes certificadas. Para él, la línea entre vida y muerte era clara, precisa, científica. No había grises, no había milagros, no había Dios. La muerte, solía decir a sus residentes, es el cese irreversible de todas las funciones cerebrales. Punto. Todo lo demás es superstición de gente que no entiende biología. Sus colegas lo respetaban, su equipo lo admiraba. Los pacientes confiaban en él porque transmitía esa seguridad absoluta de quien conoce cada protocolo, cada medicamento, cada estadística. Javier Ruiz era el tipo de médico que leía estudios científicos en su tiempo libre, que asistía a congresos internacionales, que no toleraba charlatanería. En su consultorio, junto a los diplomas de la Universidad de Buenos Aires y certificaciones en trauma avanzado, no había crucifijos, no había imágenes de santos, solo una frase enmarcada del doctor Ignaz Semmelweis: la verdad no depende de votos, sino de hechos. Para Javier, la medicina era la verdad. Todo lo demás, incluido el espiritualismo que tanto promovían algunos pacientes mayores, era ruido emocional. Pero el 17 de junio de 2023, a las 22:47 de la noche, esa certeza absoluta comenzaría a desmoronarse. Porque esa noche llegaría al hospital un hombre llamado Miguel Sánchez, y junto a él, sin que Javier lo supiera aún, llegaría también don Fernando, un anciano de 69 años que trabajaba como guardia de seguridad en el turno nocturno. Un hombre que jamás había ido a la universidad, un hombre que no tenía títulos, un hombre que, según Javier, no sabía nada de medicina, pero que sabía algo que la medicina del doctor Ruiz desconocía por completo. Miguel Sánchez tenía 52 años. Trabajaba como técnico en refrigeración industrial, casado con Rosa, su amor de toda la vida. Padre de 2 hijas universitarias, Lucía, de 21, y Martina, de 19. Un hombre común. De esos que saludan a los vecinos, van a la parrilla los domingos, sueñan con jubilarse cerca del mar. El 17 de junio era sábado. Miguel había prometido a Rosa arreglar finalmente el aire acondicionado del dormitorio antes de que llegara el invierno porteño. «Esta vez sí, amor, te lo prometo», le había dicho esa mañana mientras tomaban mate en la cocina. Eran las 22:15 cuando Miguel subió al techo del edificio de departamentos donde vivían, en el barrio de Flores. Llevaba su caja de herramientas. La noche estaba fresca. Desde arriba se veía la ciudad iluminada. Rosa le gritó desde la ventana: «Miguel, ten cuidado, está oscuro». «Tranquila, ya casi termino», respondió él. Fueron sus últimas palabras conscientes. 23 horas. Miguel se inclinó sobre el compresor externo del aire acondicionado. El techo del edificio era viejo, con membranas impermeables deterioradas. Nadie había reparado la estructura en años. Cuando apoyó su peso sobre la cornisa para alcanzar un tornillo difícil, escuchó un crujido. No fue ruidoso, apenas un chasquido seco, pero fue suficiente. La cornisa cedió. Miguel cayó 4 pisos, 12 metros de caída libre. Su cuerpo impactó contra el pavimento de la calle con un sonido que los vecinos describirían después como el ruido más horrible que jamás escuchamos. El impacto fue devastador. Traumatismo cráneoencefálico severo, múltiples fracturas costales, hemotórax bilateral, fractura expuesta de fémur derecho, laceración hepática grado 4.
Rosa bajó corriendo las escaleras gritando su nombre. Encontró a su esposo inconsciente, sangrando, con la mirada perdida. Respiraba, pero apenas. Un hilo delgado de vida. Los vecinos ya habían llamado al SAME, Sistema de Atención Médica de Emergencias. La ambulancia llegó en 8 minutos. Los paramédicos lo estabilizaron como pudieron. Collarín cervical, vía intravenosa periférica, oxígeno de alto flujo. En la ambulancia, camino al Hospital San Rafael, Miguel entró en paro cardíaco. Primera parada cardiorrespiratoria. Las 22:36 horas, los paramédicos iniciaron RCP, reanimación cardiopulmonar. Compresiones torácicas, 30 compresiones, 2 ventilaciones, adrenalina intravenosa, desfibrilación a 200 joules. Después de 4 minutos, recuperaron pulso. Pero el reloj ya había comenzado a contar. 22:47 horas. La ambulancia ingresa al área de emergencias del Hospital San Rafael. Las puertas se abren de golpe. Camilla rodando a toda velocidad. Rosa corriendo detrás, llorando, gritando: «¡Por favor, sálvenlo! ¡Tiene 2 hijas!». En la sala de trauma está esperando el equipo de guardia. Y al frente del equipo, el doctor Javier Ruiz. Javier Ruiz había visto cientos de politraumatizados, sabía leer un cuerpo en segundos, y cuando vio a Miguel Sánchez entrando en camilla, supo que era grave, muy grave. Masculino, 52 años, caída de 4 pisos, paro cardíaco en trayecto, RCP exitosa, signos vitales inestables, presión 60-40, Glasgow 3, reportó el paramédico. Javier tomó el mando. Código rojo, sala 2. Necesito 2 vías periféricas calibre 16. Solución salina a chorro. Hemoglobina, hematocrito, tiempos de coagulación. Preparen banco de sangre. Que vengan cirugía y neurocirugía. El equipo se movió como máquina aceitada. Enfermeras conectando monitores, residentes canalizando venas, técnicos preparando ventilador mecánico. Rosa fue detenida en la puerta por personal de seguridad. «Señora, por favor, tiene que esperar afuera». «Es mi esposo». «Lo sé, pero déjenos trabajar. Haremos todo lo posible». La puerta se cerró. Javier comenzó evaluación primaria, ABCDE del trauma. AMP Airway, vía aérea, obstruida por sangre. Intubación orotraqueal inmediata. Tubo 7.5. Verificación con capnografía. B. Breathing, respiración. Hemotórax bilateral. Colocación de sondas pleurales en ambos lados. Salió sangre oscura, coagulada. C. Circulation, circulación. Presión arterial cayendo. 50-30. Taquicardia extrema. Llenado capilar ausente. D. Disability, neurológico. Glasgow 3. Pupilas midriáticas, no respuesta a estímulos. Exposure, exposición, múltiples hematomas. Abdomen distendido, rígido, fractura de fémur con exposición ósea. «Está sangrando internamente», dijo Javier. «Necesitamos quirófano ya». Pero entonces el monitor cardíaco emitió un sonido. ¡Pi! Línea plana. Segundo paro cardíaco. 22:51 horas. «Inicio RCP», gritó Javier. Sus manos comenzaron con presiones sobre el esternón de Miguel. Rápido, fuerte, constante. 120 compresiones por minuto. La caja torácica cedía bajo sus manos. Se escuchaban crujidos de costillas quebrándose. Normal en RCP agresivo. Adrenalina 1 miligramo. Vamos. Un residente inyectó. Javier siguió comprimiendo. 2 minutos. 4 minutos. 6 minutos. «¿Ritmo?», preguntó Javier, deteniéndose un segundo para ver el monitor. «¿Asistolia?», respondió la enfermera. «Peor escenario, no fibrilación ventricular, que se puede desfibrilar, sino ausencia total de actividad eléctrica. Segunda dosis de adrenalina», continuó RCP. El sudor comenzó a caer por la frente de Javier. Sus brazos ardían por el esfuerzo. Comprimir un tórax humano durante minutos es físicamente agotador, pero no podía detenerse. 10 minutos. «¿Cambio?», preguntó un residente joven, ofreciéndose para relevar.
No, continúo. Rosa, afuera, escuchaba todo a través de la puerta. Cada grito, cada orden, cada silencio aterrador. Don Fernando, el guardia de seguridad del turno nocturno, se acercó a ella. «Señora, ¿está bien?» Rosa apenas podía hablar entre sollozos. Es mi esposo. Se cayó». Don Fernando, un hombre delgado, de pelo completamente blanco, ojos amables y arrugas profundas, puso su mano en el hombro de Rosa. «Permítame acompañarla. No debe estar sola». 20 minutos de RCP. «Doctor, está agotado. Deje que alguien más», insistió el residente. «Está bien, toma tú». El residente asumió las compresiones. Javier observó el monitor. Línea plana, pupilas fijas y dilatadas. Temperatura corporal descendiendo. Tercera dosis de adrenalina. 30 minutos. El equipo comenzó a intercambiar miradas. Todos sabían lo que significaba. 30 minutos de RCP sin respuesta. Daño cerebral irreversible, incluso si lograban revertir el paro. «Doctor», dijo suavemente la enfermera jefe, una mujer de 50 años con décadas de experiencia. «Llevamos media hora». Javier apretó la mandíbula. «Lo sé». 35 minutos. «Doctor Ruiz», insistió la enfermera. 40 minutos. 23, 27 horas. Javier Ruiz levantó la mano. «¡Detengan!». El residente dejó de comprimir. Todos se quedaron inmóviles. El monitor seguía emitiendo ese sonido. «Pi». Javier se acercó al cuerpo de Miguel. Tocó su cuello. Sin pulso carotídeo. Tocó su muñeca. Sin pulso radial. Acercó su estetoscopio al pecho. Silencio absoluto. Miró el reloj. Hora de muerte. 23-27 horas. Masculino, 52 años. Politraumatizado. Paro cardíaco refractario a maniobras avanzadas de reanimación. Causa probable, shock hipovolémico secundario a trauma múltiple. El equipo comenzó a quitarse los guantes. La enfermera cubrió el rostro de Miguel con una sábana blanca. Javier salió de la sala para hablar con Rosa, y ahí estaba don Fernando sosteniéndola. Cuando Rosa vio la expresión en el rostro del doctor Ruiz, supo. «No». Javier se acercó. «Señora Sánchez, lamento mucho informarle que...». «¡No!». El grito atravesó el pasillo del hospital. Otros familiares voltearon. Personal de enfermería bajó la mirada. «Hicimos todo lo que estaba en nuestras manos», continuó Javier con voz profesional, pero no cruel. «Su esposo sufrió un trauma masivo. El paro cardíaco fue prolongado. No respondió a ninguna maniobra de reanimación avanzada». Rosa colapsó. Don Fernando la sostuvo para que no cayera. ¿Puedo verlo?», preguntó Rosa entre sollozos. «Sí, por supuesto. Pero antes necesito que firme algunos documentos y tengo que pedirle decisiones sobre donación de órganos». Era protocolo, pero se sentía monstruoso. Don Fernando ayudó a Rosa a sentarse en las sillas de la sala de espera. Ella temblaba, estaba en shock. «Doctor», dijo don Fernando con voz suave pero firme. Javier lo miró por primera vez realmente. Solo veía un anciano con uniforme de guardia, insignificante en el esquema de la medicina. «¿Sí? ¿Puedo pasar a ver al señor? ¿Es familiar?» «No, doctor, pero quisiera verlo un momento». Javier frunció el ceño. «Lo siento, solo familiares directos». «Por favor, doctor, solo un minuto. No voy a tocar nada». Había algo en los ojos de don Fernando. No era súplica, era certeza. «Mire», dijo Javier con cansancio, «entiendo que quiera consolar a la señora, pero el paciente está muerto. Ya no hay nada que hacer». «Lo sé, doctor, pero igual quisiera verlo». «¿Para qué?». Don Fernando sostuvo la mirada de Javier. «Porque a veces, doctor, la muerte no es el final». Algo en Javier Ruiz se irritó. No toleraba esa clase de comentarios, especialmente después de 40 minutos luchando por una vida. «Señor, con todo respeto, yo soy médico, y médicamente ese hombre está muerto. Su cerebro estuvo sin oxígeno por más de 40 minutos. Incluso si milagrosamente su corazón volviera a latir, sería un vegetal. ¿Entiende? No hay milagros aquí.
Hay biología y la biología es implacable. Don Fernando no se ofendió, simplemente asintió. Entiendo, doctor. Usted tiene su conocimiento, yo tengo el mío. ¿Usted? ¿Qué conocimiento tiene usted? Digamos que veo cosas que los aparatos no pueden medir. Javier estuvo a punto de reírse, pero se contuvo por respeto a Rosa. ¿Es usted curandero? ¿Medium? ¿Qué? Soy guardia de seguridad, doctor. Pero sí, también soy medium. Ahora sí, Javier sintió rabia. Mire, señor Fernando, entiendo que tiene buenas intenciones, pero no voy a permitir que le dé falsas esperanzas a esta mujer. Su esposo está muerto y ninguna oración, ningún pase energético, ninguna superstición va a cambiarlo. No le pido que crea, doctor. Solo le pido que me deje entrar 5 minutos. ¿Para qué? Para hacer un espectáculo, para que después la señora sufra más cuando nada pase. Don Fernando respiró hondo. Doctor Ruiz, usted ya hizo todo lo que la medicina puede hacer, y lo respeto profundamente, pero déjeme hacer lo que yo puedo hacer. Si no funciona, usted tenía razón. Si funciona, bueno, habremos salvado una vida. No va a funcionar. Entonces no pierde nada dejándome intentar. Javier miró a Rosa. Estaba destrozada. Miró a don Fernando. Había algo en su calma que era desconcertante. 5 minutos, dijo Javier finalmente. Pero si toca equipo médico, lo saco. Y cuando no pase nada, quiero que le explique a la señora que esto fue solo teatro. Gracias, doctor. Javier abrió la puerta de la sala de trauma. Don Fernando entró. Y Javier, contra todo su instinto científico, decidió quedarse a observar. Porque una parte pequeña, muy pequeña de él, quería ver cómo fracasaba este anciano, para confirmar una vez más que la ciencia tenía razón. La sala de trauma estaba en silencio. El cuerpo de Miguel Sánchez yacía en la camilla, cubierto parcialmente por una sábana. Su rostro pálido, casi gris, ojos cerrados, boca entreabierta. El monitor cardíaco seguía conectado, emitiendo esa línea plana interminable. ¡Pi! Don Fernando se acercó lentamente. No con prisa, no con dramatismo, simplemente caminó hasta quedar junto a la cabecera de Miguel. Javier observaba desde la puerta, brazos cruzados, expresión escéptica. Don Fernando cerró los ojos. Respiró profundo 3 veces. Luego extendió sus manos sobre el pecho de Miguel sin tocarlo. Unos 20 centímetros por encima. «¿Qué está haciendo?», murmuró Javier. Don Fernando no respondió. Estaba concentrado. Sus labios comenzaron a moverse, no en voz alta, apenas murmullos. No era español, no era latín. Era algo más antiguo, más visceral. Javier sintió algo extraño. La temperatura de la sala pareció cambiar. ¿O era su imaginación? Para don Fernando, el mundo físico había desaparecido. Ya no veía la sala de trauma, no veía monitores ni equipo médico. Veía otra cosa. Veía un hilo plateado, tenue, casi invisible, que conectaba el cuerpo de Miguel con algo más allá. El hilo estaba estirado al máximo, a punto de romperse. En el plano espiritual, don Fernando podía ver el espíritu de Miguel flotando a 2 metros del cuerpo. Confundido, desorientado, mirando su propio cadáver con expresión de horror. «No puedo volver, no puedo», murmuraba el espíritu de Miguel. Don Fernando extendió su conciencia. «Miguel, escúchame, todavía no es tu hora». El espíritu volteó hacia él. «¿Quién eres?» «Alguien que va a ayudarte a regresar». Desde la perspectiva de Javier, lo que veía era perturbador. Don Fernando había entrado en una especie de trance. Su rostro estaba completamente relajado, pero sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, de esfuerzo, como si estuviera levantando algo invisible, pero increíblemente pesado. Y entonces Javier notó algo. El cuerpo de Miguel estaba más cálido. Javier se acercó, tocó la frente de Miguel. Estaba fría, todavía, pero no tan fría como hace 3 minutos. «Imposible», murmuró Javier. «Es imposible. Un cuerpo muerto no genera calor». Don Fernando abrió los ojos por un segundo, miró a Javier y dijo con voz ronca:
Doctor, toque su pecho, donde está el corazón. Javier dudó. ¿Para qué? Por favor. Contra toda lógica, Javier colocó su mano sobre el pecho desnudo de Miguel, frío, inmóvil. Pero entonces, Javier sintió algo. No un latido, todavía no. Pero una vibración, minúscula, como si dentro del pecho de Miguel algo estuviera despertando. ¿Qué? Don Fernando cerró los ojos nuevamente. Sus manos descendieron hasta tocar directamente el pecho de Miguel, y entonces ocurrió algo que Javier Ruiz jamás olvidaría. Don Fernando exhaló, y cuando exhaló, una especie de energía visible, como calor distorsionando el aire, fluyó de sus manos hacia Miguel. El cuerpo de Miguel se arqueó ligeramente. El monitor cardíaco emitió un pitido, luego otro. Luego, bip, bip, bip. La línea plana en el monitor se quebró. Apareció un pico, pequeño, débil, pero estaba ahí. No, no es posible, susurró Javier mirando el monitor como si fuera una alucinación. Bip, bip, bip. Los picos se hicieron más grandes, más regulares, 30 latidos por minuto. 40, 50. Javier quitó la mano del pecho de Miguel como si quemara, pero antes de quitarla, sintió. Un latido. Real, físico, imposible. Javier retrocedió 2 pasos. Su mente, entrenada en 15 años de medicina, trataba desesperadamente de encontrar una explicación. Potencial de acción retardado, despolarización espontánea. No, eso no explica. 40 minutos. Imposible. Don Fernando abrió los ojos. Estaba pálido, sudando, agotado. «Doctor», dijo con voz débil, «su paciente necesita atención médica, ahora». Javier reaccionó por puro instinto profesional. «Equipo, aquí, ahora». Las enfermeras entraron corriendo, vieron el monitor, se quedaron heladas. «¿Cómo?» «No importa, tenemos ritmo cardíaco, 60 latidos, presión, necesito presión arterial». Un residente colocó el manguito. 70/40, doctor. Hipotensión, pero compatible con vida. Continúen fluidos. Necesito nueva gasometría. Alguien llame a terapia intensiva. Muévanse. La sala explotó en actividad. Don Fernando salió en silencio. Javier lo vio salir. Quiso detenerlo. Quiso preguntarle qué demonios había hecho. Pero tenía un paciente vivo. Vivo. Después de 40 minutos muerto. Miguel Sánchez fue transferido a terapia intensiva a las 23:51 horas. Rosa fue informada de que su esposo había recuperado pulso espontáneo. Nadie supo explicarle cómo. Don Fernando volvió a su puesto de guardia como si nada hubiera pasado. Y Javier Ruiz se quedó en la sala de trauma, mirando el monitor que todavía mostraba la grabación del evento. Línea plana. 40 minutos. Y luego, latido. Javier no durmió. Se quedó revisando todos los datos, buscando explicaciones. Hipotermia terapéutica accidental. No, la temperatura de Miguel no bajó lo suficiente. Fenómeno de Lázaro. Posible, pero nunca después de 40 minutos. Error en el monitor. Imposible, habían 2 monitores independientes. Contaminación eléctrica. Revisado, descartado. No había explicación médica. Ninguna. Miguel permaneció en coma inducido. Los médicos de terapia intensiva realizaron estudios exhaustivos. Tomografía cerebral, sin signos de infarto, imposible después de 40 minutos de anoxia. Electroencefalograma, actividad cerebral presente, imposible. Resonancia magnética, estructura cerebral intacta, imposible. El neurólogo Dr. Ernesto Paz llamó a Javier aparte. Javier, esto no tiene sentido. 40 minutos sin oxigenación cerebral deberían producir muerte neuronal masiva, pero sus estudios muestran un cerebro funcionando. Lo sé. ¿Qué pasó realmente en esa sala? Javier no supo qué responder. Resucitación cardiopulmonar extendida. ¿Por 40 minutos? Sí. ¿Y funcionó? Aparentemente. El doctor Paz lo miró con escepticismo. Eso es estadísticamente imposible. Lo sé. Al segundo día, Miguel comenzó a responder a estímulos.
movimientos oculares, reflejo pupilar, respuesta al dolor. Rosa no se separó de su lado. Lucía y Martina, las hijas, llegaron desde su universidad en Córdoba. ¿Va a despertar?, preguntó Lucía con ojos hinchados de llorar. No lo sé, admitió Javier, pero está respondiendo. Eso es buena señal. Martina miró a su padre conectado a tubos y cables. Mamá dijo que un anciano lo salvó, un guardia. Javier se tensó. Su madre estaba en shock. La resucitación fue médica, pero ella dijo que usted lo había declarado muerto. Hubo complicaciones, pero logramos revertir el paro. Mentira técnica, pero ¿qué más podía decir? Al tercer día, 20 de junio, a las 11:23 de la mañana, Miguel abrió los ojos. La enfermera corrió a llamar al equipo. Javier llegó en 2 minutos. «Miguel, ¿puede escucharme?» Miguel parpadeó. Sus ojos se enfocaron lentamente, miró a Javier y asintió. «¿Sabe dónde está?» Miguel movió los labios. Todavía tenía tubo orotraqueal. No podía hablar, pero hizo señal de escribir. Le dieron una pizarra. Con mano temblorosa Miguel escribió «Hospital». Correcto, ¿sabe qué le pasó? Miguel escribió «Caí». Sí, ¿recuerda algo más? Miguel cerró los ojos y escribió algo que hizo que Javier sintiera un escalofrío. Vi luz, túnel, alguien me trajo de vuelta. 2 días después, cuando le retiraron el tubo y pudo hablar, Miguel contó su experiencia. Recuerdo la caída, recuerdo el dolor y luego nada, oscuridad. Pero después vi luz, no como luz de lámpara, era viva, cálida. Vi un túnel, yo flotaba hacia él y al final vi figuras, personas, no sé quiénes eran, pero me llamaban. Quería ir, me sentía en paz, pero entonces sentí algo, una mano, agarrándome, jalándome hacia atrás. Escuché una voz, decía, «No es tu hora, Miguel, tienes que volver». Y luego, dolor, mucho dolor, y desperté aquí. Los médicos lo atribuyeron a alucinación hipóxica, común en experiencias cercanas a la muerte. Pero Javier no podía sacarse de la cabeza las palabras de don Fernando. A veces, doctor, la muerte no es el final. Una semana después del accidente, Miguel fue sometido a evaluación neurológica completa. Función cognitiva, normal. Memoria, intacta. Funciones motoras, normales, excepto pierna fracturada en rehabilitación. Funciones sensoriales, normales. El informe neurológico concluía: paciente sin secuelas neurológicas detectables post-paro cardíaco prolongado. Caso atípico. Requiere seguimiento. Atípico. La palabra más suave que podían usar para imposible. Una semana después, Javier buscó a don Fernando. Lo encontró en su puesto, en la entrada del hospital, revisando identificaciones. «Don Fernando». El anciano levantó la vista, sonrió suavemente. «Doctor Ruiz, ¿cómo está su paciente?» «Vivo, sin daño neurológico». «Me alegra». Hubo un silencio incómodo. «¿Qué hizo usted?», preguntó Javier finalmente. «¿Qué cree usted que hice, doctor?» «No lo sé, por eso pregunto». Don Fernando se recostó en su silla. «Usted tocó su pecho, doctor. Usted sintió el pulso volver. ¿Qué cree que pasó?» Javier cerró los ojos. Recordó el cuerpo frío, la vibración imposible, el latido que no debía estar ahí. «No tengo explicación médica». «¿Y eso lo incomoda?» «Sí». «¿Por qué?» «Porque soy científico. Se supone que debo tener explicaciones». Don Fernando asintió. «La ciencia es hermosa, doctor, pero no es la única verdad. Hay cosas que existen más allá de lo que sus aparatos pueden medir». «¿Cómo qué?» «Como el espíritu, como la energía vital, como la conexión entre todos los seres vivos». Javier quiso discutir, quiso decir que eso era pseudociencia, que no había evidencia, pero su propia mano había sentido lo imposible. «No puedo aceptarlo», dijo Javier en voz baja. «No puedo aceptar que todo en lo que creí esté incompleto». «No está incompleto, doctor. Simplemente no es todo. Usted sabe mucho de cómo funciona el cuerpo. Yo sé algo de cómo funciona el espíritu. Juntos salvamos a Miguel». «¿Juntos?».
Usted mantuvo su cuerpo viable durante 40 minutos. Yo traje su espíritu de vuelta. Ninguno de los dos hubiera podido hacerlo solo. Era cierto, y Javier lo sabía. Javier no dijo nada más. Se dio la vuelta para irse. «Doctor», llamó don Fernando. Javier se detuvo. A veces, la mayor sabiduría es reconocer lo que no sabemos. Javier asintió sin voltear, y se fue. En silencio. Esa noche, en su consultorio, Javier se sentó frente a su escritorio, miró los diplomas en la pared. La frase de Semmelweis: «La verdad no depende de votos, sino de hechos». Hechos. Miguel Sánchez estuvo muerto 40 minutos. Hecho. No debería tener función cerebral. Hecho. Pero la tiene. Hecho. Don Fernando hizo algo que la medicina no puede hacer. Hecho. Javier tomó una hoja en blanco. Escribió: «Caso Miguel Sánchez, paro cardíaco 40 minutos, recuperación completa, explicación desconocida». Firmó el reporte y no volvió a hablar del tema. Pero cada vez que declaraba una muerte, una parte de él se preguntaba: ¿será el final o hay algo más? Miguel Sánchez salió del hospital 4 semanas después del accidente. Caminando, hablando, vivo. Rosa lo abrazó en la puerta del hospital. Lucía y Martina lloraban de felicidad. Y don Fernando, desde su puesto de guardia, los observaba con una sonrisa tranquila. Antes de irse, Miguel se acercó a él. «Usted fue el hombre que vi», dijo Miguel con certeza. «En el túnel, usted me jaló de vuelta». Don Fernando negó con la cabeza. «No fui yo, Miguel. Yo solo fui el canal. Quien te trajo de vuelta fue algo mucho mayor que yo. Dios, llámalo como quieras. Amor universal, energía divina, Dios. No importa el nombre, lo que importa es que todavía tienes trabajo que hacer aquí». Miguel tomó la mano de don Fernando. «Gracias. No me agradezcas. Agradece viviendo bien, amando a tu familia, siendo buena persona. Esa es la única gratitud que importa». 3 meses después, Javier Ruiz asistió a un congreso médico en Montevideo. Presentó un caso clínico titulado «Recuperación neurológica completa postparo cardíaco de 40 minutos. Reporte de caso atípico». Omitió cualquier mención a don Fernando. Pero durante la sesión de preguntas, un médico mayor levantó la mano. «Doctor Ruiz, usted menciona factores desconocidos en la recuperación del paciente. ¿Podría elaborar?». Javier dudó y por primera vez en su carrera dijo la verdad completa. «Hubo una intervención que no puedo explicar médicamente. Un hombre hizo algo y funcionó. No tengo evidencia científica, no tengo explicación, pero lo vi». Hubo murmullos en la audiencia. «¿Qué tipo de intervención?». «Spiritual». Más murmullos. «Doctor Ruiz, está sugiriendo que una intervención espiritual revirtió un paro cardíaco de 40 minutos». Javier respiró hondo. «No estoy sugiriendo nada. Estoy reportando lo que ocurrió y dejando que cada uno saque sus propias conclusiones. Porque eso es el código de la cosecha. No es imponer creencias, es mostrar hechos y dejar que cada persona decida qué creer. Miguel Sánchez está vivo después de 40 minutos muerto. Sin daño cerebral, eso es un hecho. ¿Cómo sucedió? La medicina dice imposible. Don Fernando dice intervención espiritual. Miguel dice, vi el túnel de luz y alguien me trajo de vuelta. ¿Quién tiene razón? Tal vez todos. Tal vez la vida es más compleja de lo que nuestros instrumentos pueden medir. Tal vez hay fuerzas, energías, realidades que la ciencia aún no comprende. O tal vez fue solo un caso estadísticamente improbable. Tú decides. Pero la próxima vez que escuches de un milagro médico, recuerda, un doctor ateo tocó un cuerpo frío, sintió un pulso imposible y nunca volvió a ser el mismo. Porque a veces la mayor evidencia no está en los estudios, está en lo que nuestras propias manos sienten. Y doctor Javier Ruiz sintió lo imposible y cayó. Porque hay verdades que las palabras no pueden explicar. Solo vivir